Si no les importa, yo hablaré aquí de pie, porque es como solemos dar clase y estamos acostumbrados a hacerlo. Antes de empezar con el tema, quería contar un poco por qué he escogido este tema. Y la verdad es que el título tampoco aclara mucho, salvo que aparecen esferas, pero no aclara mucho más de lo que voy a hablar. Es difícil a veces dar charlas divulgativas de matemáticas, porque es difícil calibrar el nivel de la audiencia, el interés, el cuánto de tecnicismo se puede utilizar o no, etcétera, ¿no? Entonces, mi preocupación era, al escoger el tema, el poder dar algo en lo cual se vieran resultados recientes para mostrar que las matemáticas siguen siendo una ciencia viva. Y además, fundamentalmente la charla pues va a ser matemática, o sea, en torno a las matemáticas, aunque van a aparecer otras disciplinas o otras realidades que se pueden modelar con matemáticas en ella, ¿no? He cogido, digamos, como hilo conductor para hablar de resultados recientes que enunciaré, no demostraré ni pondré expresiones complicadas, el caso de las esferas. Entonces, aunque ahora lo voy a decir con más detalle, pues una esfera, le voy a hacer esferas de radio 1, entonces una esfera es, con la definición clásica, el lugar geométrico de los puntos del espacio que distan una unidad del centro. Eso es la esfera que todos conocemos. Si en vez de coger el espacio, cojo el plano, pues el lugar geométrico de los puntos del plano que distan una unidad de un nodo dado, pues es una circunferencia. La voy a llamar también esfera, porque voy a hablar de esferas en cualquier dimensión. Voy a hablar de esferas en cualquier dimensión finita. El profesor Bombal trabaja en dimensiones infinitas y yo ahí no me voy a meter, ¿vale? Pero en cualquier dimensión finita, es decir, en un espacio de dimensión 5 o 6 o 7 o 17, pues voy a hablar de las esferas. Todas tienen la misma definición. Es el lugar geométrico de los puntos de ese espacio que distan 1 del origen de coordenadas. Vamos a ver si desde aquí llego o si no me tendré que acercar. Bueno, hace un momento funcionaba esto y si no, pues la paso a mano y ya está. Ahora aquí ya, sí, es que como no lo haya apagado esto, no sé qué he hecho. Y es que yo soy de tiza todavía. Lo debía apagar al cogerlo con la mano o no sé qué he hecho, que no puedo pasarlas. Bueno, entonces, eso mejor cerrar sea lo que sea. Si no, les paso a mano, a mí no me importa pasarles. Sí, las paso a mano, sí, que no hay ningún problema. Ahora sí, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a ver si... Bueno, esto es digamos, el esquema de la conferencia. Voy a hablar primero, a repetir lo que acabo de decir ahora de a qué llamo esferas, ¿vale? Voy a hacerlo un poco más despacito. Y voy a hablar de 3 tipos de cosas. Las primeras van a ser problemas de las esferas como superficies, en el caso de la esfera en el espacio ordinario, que encierran volúmenes. Entonces voy a hablar de propiedades de encerrar regiones. La segunda, voy a jugar con varias esferas a la vez. Y la tercera va a ser una parte más técnica que voy a pasar más deprisa, pero que no quiero dejar de citar porque aparecen ahí enunciados resultados recientes y tal, y me parece bonito comentarlos. Bueno, como decía al principio, la definición clásica de circunferencia, pues lugar geométrico de los puntos del plano que distan una cantidad dada de un nodo dado. Si estoy en el espacio, pues tengo la esfera ordinaria. En el espacio, lo mismo, ¿vale? Si hallo las ecuaciones, que esta creo que es la única fórmula que hay en toda la conferencia, pues usando el teorema de Pitágoras, es fácil ver que la ecuación de la circunferencia pues es esta de aquí, porque un punto de coordenadas x, y, pues la abscisa mide x, la
ordenada mide y, pues entonces la hipotenusa de este triángulo mide raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y quiero que eso sea 1 porque es la circunferencia unidad, pues entonces me queda la primera ecuación. Si estoy en el espacio es exactamente lo mismo y me sale la segunda ecuación. Bueno, y si estoy en el espacio de dimensión que he llamado n+1, o sea que tengo n+1 números reales, pues la esfera es la suma de los cuadrados igual a 1, es exactamente la misma ecuación, ¿vale? Y llamaré la bola a los puntos que quedan encerrados, es decir, a aquellos en que la suma de esos cuadrados es menor o igual que 1. Cuando estoy en el caso de n igual a 1, pues tengo la circunferencia dentro del plano y lo que encierra, el B2, pues sería el disco o el círculo, ¿vale? Y si estoy en el caso del espacio, pues entonces n es 2, el espacio tiene dimensión 3, la esfera es S2 y lo que me queda es la esfera maciza, no la superficie esférica, que es lo que llamo S, sino la bola, la esfera maciza, ¿vale? Y lo mismo en cualquier dimensión, ¿vale? Cuando se empieza a hablar de esferas se suele empezar a partir de la circunferencia, pero en realidad nos podíamos preguntar cuál es la esfera de dimensión 0. Entonces la esfera de dimensión 0 es el conjunto de puntos de la recta que distan 1 del origen. Entonces está formada por dos puntos, el -1 y el +1, porque dentro de la recta son los que distan 1, ¿vale? Y digamos que la bola pues sería todos los puntos que distan menos de 1 del origen, o menor o igual que 1, pues sería el intervalo cerrado -1, 1. La esfera S0 es un poco distinta de todas las demás como espacio porque son solo dos puntitos y tal, pero bueno, pero la definición es la misma. Estas esferas en cualquier dimensión se pueden llamar hiperesferas, pero yo las llamaré esferas a todas y así me termino más brevemente. Con las circunferencias y con las esferas se pueden hacer muchas cosas. Entonces, una que no voy a hacer, pues los nudos, por ejemplo. Los nudos topológicos forman una rama muy extensa de las matemáticas o de la topología y en este caso son cada cuerda que hay ahí, cada nudo, pues es como una circunferencia, pero vive en el espacio de dimensión 3. Tiene 2 dimensiones menos que el espacio ambiente. Son de dimensión 1 en dimensión 3. Y eso no me interesa a mí, yo quiero esferas de dimensión n en espacio de dimensión n+1. Pero por citar que, digamos, y además cultivadas por académicos de esta casa, la teoría de nudos pues es una rama muy fructífera, ¿vale? Bueno, pues nada, estas serán nuestras esferas. ¿Y qué es lo que quiero hacer en la charla? Pues mirar cómo son las esferas según cómo es la dimensión del espacio. Entonces, todas las esferas son redondas, ¿vale? En cualquier dimensión. Claro, nosotros solo vemos en las circunferencias y las esferas en el espacio de dimensión 3. Pero si tuviéramos una vista de estas que nos haría falta para entender la física, pues veríamos todas las esferas redondas, ¿vale? Tienen muchas propiedades que son iguales, que no dependen de la dimensión. Y sin embargo tienen muchas otras propiedades que dependen de la dimensión. Hay esferas que las tienen y otras que no. Entonces eso es un poco el juego que quiero hacer con toda la charla, ¿vale? Y pensar que esas en que son distintas las propiedades, pues ¿por qué es? ¿Por qué es? Y aunque no debería adelantar la moraleja del cuento, pues la adelanto. Son distintas en general porque el espacio en el que viven tiene propiedades algebraicas adicionales. Y aunque todos los espacios Rn nos parecen iguales, pues para algunas cosas son iguales y para otras no. En particular, se pueden definir en algunos pues, ciertos productos, etcétera, que los hacen significativos. Por también situar un poco, por ejemplo, en el espacio tridimensional podemos definir el producto vectorial de dos vectores y vuelve a ser un vector. Pero esto no lo podemos hacer en cualquier Rn. Por ejemplo, en el plano pues no podemos definir el producto vectorial de dos vectores y que nos salga un vector del plano. Esto es algo propio del espacio de dimensión 3 y también de dimensión 7, pero no de otros, ¿vale? Entonces, estas propiedades que tienen los espacios euclídeos, los espacios Rn, pues de carácter, digamos, algebraico, se traducen en propiedades geométricas de las esferas. Eso es un poquito el resumen, muy resumen de lo que voy a contar, ¿vale? Entonces vamos a empezar con las esferas encerrando regiones. En la mitología está narrado el problema de la desigualdad isoperimétrica, como decimos los matemáticos, pero de una manera mucho más bonita y literaria,
que es la fundación de la ciudad de Cartago, cuando la reina Dido con otras personas provenientes del Mediterráneo oriental se estableció en lo que hoy es Túnez, ¿no? Y entonces pidió permiso para fundar ahí una ciudad y los del lugar le dijeron que podía fundar una ciudad en el terreno que ocupa una piel de toro. Entonces la reina Dido pues mandó cortar la piel de toro como en cuerdecillas muy finas, mandó atar todas las cuerdas y con ellas fabricó una región, acotó una región en la cual cabía la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hizo para hacer esa forma que cupiera lo más posible? Pues una circunferencia. La circunferencia es de todas las curvas que tienen igual perímetro, pues la que encierra mayor área. Si yo tengo aquí mis dedos y hago la circunferencia, encierro así más área que si los pongo así, ¿vale? Entonces, este es el problema de la desigualdad isoperimétrica, porque es de igual perímetro, cual encierra mayor área, ¿vale? Bueno, pues como digo, la solución, pues la reina Dido sabía mucho y efectivamente es la circunferencia. Y, por ejemplo, muchos años más tarde, cuando el emperador Carlos V tomó Túnez, pues las murallas de la ciudad de Túnez también eran circulares, bien aprendidos los del lugar del problema. Bueno, esto pasa para las circunferencias en el plano. ¿Pasará lo mismo en el espacio ordinario? Dado una región encerrada por una superficie de área dada, ¿la que encierra mayor volumen será la esfera? Pues sí, es la esfera. Y esto pasa para todas las esferas en cualquier dimensión. El problema de la desigualdad isoperimétrica se resuelve igualmente en cualquier dimensión, ¿vale? Este problema, pues también, como antes he citado lo de la teoría de nudos, pues este problema da origen a una teoría muy fecunda en matemáticas, que es el cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones, por ejemplo, las curvas geodésicas o la desigualdad isoperimétrica son ejemplos típicos de los primeros históricamente de cálculo de variaciones. Bueno, este es un ejemplo de propiedad que para todas es igual, ¿vale? Bueno, esto de, por ejemplo, en el espacio ordinario, en el espacio de 3 dimensiones, si tuviéramos un líquido, bueno, aquí seguro que hay mucha gente que sabe mucho más física que yo, y igual me meto aquí en apuros, pero si tenemos un líquido que no está sometido a atracción gravitatoria, pues por la tensión superficial tendería a ocupar su superficie la menor área posible y entonces sería de la forma esférica la que ocuparía, ¿no? O por lo menos esto es lo que nos hizo creer el capitán Haddock cuando se fue a la Luna, ¿vale? La forma esférica es la que ocupa ahí la menor área, ¿vale? Bueno, otro problema, ya que hablamos de volúmenes. ¿Cuál es el volumen de una esfera y cuál es el área? Pues si recordamos nuestras fórmulas escolares, pues la longitud de la circunferencia es 2πr, el área que encierra es πr cuadrado, y para la esfera el área de la esfera es 4 círculos máximos, como ponían los libros clásicos, 4πr2, y el volumen 4/3 de πr cubo. Y si sigo para todas las dimensiones, ¿qué ocurre? Pues hay fórmulas, hay de hecho fórmula general, ¿vale? Para cualquier dimensión, y esto es una cosa bien clásica, no es que sea nada novedoso. Lo que ya es un poco llamativo es que si, por ejemplo, fijamos que el radio sea 1, pues la esfera S4 es la que encierra mayor volumen. Quiere decir que el volumen que van encerrando las esferas es decreciente. Y eso es una cosa que no es fácil de imaginar, ¿vale? Pero ponemos la fórmula y ahí están sustituidos el valor R igual a 1 y para S4 pues se alcanza el 5,2 y luego ya empieza a decrecer. Entonces, en cierto sentido, la esfera S4 es la más gorda, ¿vale? Encierra el mayor volumen sin que tengamos nosotros mucha intuición, ¿vale? Bueno, con las esferas, respecto de este problema del volumen, pasa en una situación simétrica a la que ocurre con los cubos. Los cubos tienen volumen constante en cualquier dimensión, pero sin embargo el diámetro crece. Mientras que en las esferas el diámetro siempre es, si es de radio 1, pues diámetro 2. La máxima distancia entre dos puntos pues es 2, ¿vale? Pero con los cubos, pues yo tengo el cuadrado, que es, digamos, el cubo en el plano, pues la máxima distancia entre dos puntos del cuadrado es raíz de 2. Si cojo el cubo,
pues la máxima del cubo de arista 1, pues la máxima distancia es raíz de 3. Si cojo el cubo en dimensión 4, la máxima distancia es raíz de 4, raíz de 5, raíz de 6, raíz de n. ¿Vale? Con lo cual, en un cubito de 1 centímetro de arista, en un espacio Rn con n suficientemente grande, podríamos meter una barra que he puesto ahí de 1 kilómetro de largo. Todo lo larga que quisiéramos para que raíz de n fuera esa longitud y ya está. ¿Vale? Entonces, son cosas estas que escapan, digamos, un poco a nuestra imaginación inicial porque solo tenemos referencia de dimensión 2 y 3. Pero cuando crecemos de dimensiones, pues empezamos a tener comportamientos un poco exóticos. Bueno, he hablado de un problema, el de la desigualdad isoperimétrica. Otro problema, el de la curva de Jordan. Si yo tengo una curva que sea como una circunferencia, ¿vale? Una deformación, que si quiero de la circunferencia, pero que sea una curva cerrada, como hay allí, divide al plano en dos regiones. En este caso de la circunferencia, más o menos, esta de aquí, pues la amarilla es la de dentro y la blanca la de fuera. Si mi curva es más complicada como esta, también son dos regiones, ¿vale? La amarilla la de dentro y la blanca la de fuera. Esto que pasa para curvas que son como circunferencias, ¿pasará en general para cualquier dimensión y para objetos que sean como esferas? Pues también. Esta es una propiedad de la que es común en todas las dimensiones. Antes de verlo vamos a jugar un poco. Por ejemplo, esta curva, con un poco de paciencia se puede ver que es de un solo trazo. ¿Vale? Entonces, una curva cerrada. Entonces, el punto B está fuera. ¿El A está dentro o está fuera? Pues podría hacer como antes, empezar a colorear y a ver si me queda amarillo o blanco y ya sabré, ¿vale? Pero lo puedo hacer mucho más fácilmente. Uno el A con el B y corto el número de cortes. Cuento el número de cortes. Si el número de cortes es impar, pues estoy en la otro componente, estoy dentro. Y si es par, estoy fuera, ¿vale? Bueno, esto es para jugar un poco. En este caso, pues está dentro. ¿Vale? Bueno, pues como decía antes, el teorema de la curva de Jordan vale, lo que pone abajo de todo, para cualquier objeto que sea como es la palabra homeomorfo, a una esfera en dimensión de cualquier dimensión, ¿vale? No es un teorema fácil de demostrar. Es un teorema que no requiere conocimientos matemáticos muy elevados. A mí me lo contaron en primero de carrera, pero con mucho sudor y lágrimas. En segundo quizá. Sí, en segundo quizá sería. O me saltaron algún paso, eso puede ser también. Pero vamos, que requiere astucia, ¿vale? Que muchos de los teoremas que tienen nombre es que tienen astucia en su demostración, o a lo mejor a veces ocurre que la demostración hoy está simplificada, pero en sus tiempos no existían todas las cosas que tenemos hoy y eran francamente astutas, ¿vale? Bueno, este resultado de curvas que encierran no vale si la curva está contenida en otra superficie sin más, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo un toro, como un donut, ¿no? Entonces, la curva roja que tengo aquí, que es un meridiano del toro, pues no encierra, no deja una parte dentro y otra parte fuera, ¿vale? Eso solo, no rompe el toro en dos trozos, como una curva en el plano que rompe el plano en dos trozos, lo de dentro y lo de fuera, ¿vale? Pero bueno. Bueno. El tercer y último ejemplo que voy a dar de resultados que valen para todas las dimensiones es la proyección estereográfica. La proyección estereográfica permite pasar, en el caso que está ahí dibujado, del plano a la esfera añadiendo un punto, ¿vale? A cada punto del plano lo uno con el polo norte de la esfera y me corta en otro punto a la esfera. Todos los puntos de la esfera son imagen de uno del plano, salvo el propio polo norte, ¿vale? Esta aplicación conserva los ángulos, es lo que significa que sea conforme, y por lo tanto es muy útil para hacer mapas, ¿vale? Porque conserva los ángulos. Pero es válida también en cualquier dimensión, y eso la convierte en una herramienta matemática importante para, según lo que queramos hacer, pues puedo pasar del espacio Rn a la esfera Sn añadiendo un punto, añadiendo un único punto.
como dicen los topólogos, es la compactificación de Alexandrov, o la compactificación por un solo punto del plano, la esfera, ¿vale? Y como dicen las personas de variable compleja, en el caso del plano R2 visto como los números complejos, lo que se obtiene es la esfera de Riemann. Bueno, estos son ejemplos de situaciones en que para todas las esferas el comportamiento es igual, lo cual, como decía al principio, pues podría hacer pensar que efectivamente la dimensión no influye. Estos son ejemplos de problemas en que no influye la dimensión, la respuesta es igual. Bueno, voy a hablar ahora de problemas con varias esferas, ¿vale? Entonces voy a citar de entrada dos problemas y luego un tercero derivado de ellos. El primer problema es el que voy a citar, es el apilamiento de esferas, ¿vale?, que ocupen el menor volumen posible y que, como saben bien los fruteros, pues hay que disponer de esta manera para que ocupen el menor volumen. Bueno, este problema es antiguo, es de 1611, si no recuerdo mal, la conjetura que hizo Kepler de cómo había que apilar las esferas, ¿vale? Había que ponerlas, digamos, en un plano, en una disposición hexagonal, y aprovechando los huecos que dejan, pues en el siguiente piso otra hexagonal, en el siguiente piso otra hexagonal, y esa es la que pierde menor espacio, apila mejor las esferas. Era un problema que, como muchos de matemáticas, pues luego tiene su importancia práctica también. Les importaba, por ejemplo, mucho para apilar balas de cañón en los barcos, ¿vale? Bueno, como decía ahí, Kepler en 1611 conjeturó que esa era la solución. Conjeturar significa en matemáticas creer que va a ser cierto algo, pero no tener la demostración de ese algo, ¿vale? Y en este caso de la conjetura de Kepler, la demostración se dio en 1998. O sea que este es uno de los ejemplos en que la demostración se ha demorado siglos, que abundan en las matemáticas. De hecho, la demostración del 98 tuvo su cierta controversia por el uso imprescindible de ordenador, pero nadie duda de la corrección de la demostración, ¿vale? Este tipo de problemas de empaquetamiento pues es muy utilizado en otras disciplinas, como la cristalografía, ¿vale? Porque en los cristales pues los átomos se disponen formando redes de este estilo, ¿eh? Bueno, depende cómo cristalice, pero eso, ¿vale? Bueno, y como hacemos los matemáticos, pues ya que sabemos, por fin, tras 3 siglos, sabemos cuál es la solución del problema en dimensión 3, pues qué pasará en otras dimensiones, ¿vale? Entonces, a día de hoy lo sabemos en dimensión 8 y en dimensión 24, ¿vale? No lo sabemos en otras, bueno, lo sabemos en el plano también, pero no lo sabemos en otras dimensiones. Entonces, la demostración de dimensión 8 y de dimensión 24 es del año pasado. Y además esta demostración es de la señorita que está aquí debajo, Mariana Jazowska, y esto ya le hace a uno sentirse muy viejo, porque ya no es que, por supuesto, no la haya estudiado en la carrera, pues yo, puesto que es del año pasado la demostración, sino que esta señorita nació cuando yo había empezado la carrera, y dices, esto ya no puede ser, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué pasa con dimensión 8 y dimensión 24? Pues que tiene unas ciertas estructuras, digamos, cristalinas, ¿vale? Tiene unas estructuras modulares, que es lo que pongo ahí de los retículos, que son especiales de esas dimensiones, ¿vale? Entonces, gracias a esa estructura que tiene el espacio de dimensión 8 y el de dimensión 24, pues esta mujer pudo demostrar, pudo resolver el problema de empaquetamiento de dimensiones de esferas en estas dimensiones, ¿vale? Bueno, un problema muy parecido, propuesto por Newton, es el que en español podríamos llamar el problema de osculación. ¿Cuántas esferas puedo poner, o en este caso circunferencias, ¿no?, tangentes a una dada, todas de igual radio, ¿vale? Pues si en el caso del dibujo, en el caso del plano, 6. Si me dan a mí la moneda central, yo puedo poner 6 monedas alrededor que sean tangentes. Si estoy en el espacio de dimensión 3, en el espacio ordinario, y tengo aquí una esfera, ¿cuántas esferas puedo colocar aquí que sean tangentes a la dada? Claro, para aprovechar el espacio, pues también conviene que ellas sean tangentes entre sí, como en este caso de aquí, ¿vale? Pero lo que me importa es cuántas puedo tratar. Y Newton pensó que eran 12 y acertó, ¿vale? Como casi todas las cosas que pensaba Newton,
Pues acertó, 12. Y si estoy en más dimensiones, ¿cuántas puedo poner? ¿Vale? Bueno, entonces antes de pasar a más dimensiones, por citar aquí un poco de geometría clásica, esto se parece, pero no es lo que se llaman los porismas, las cadenas de circunferencias tangentes, ¿vale? En mi caso lo que me interesa es lo de abajo. Esferas o circunferencias hay, tangentes a una dada, no entre sí formando una cadena, que eso es otro problema también muy bonito, y en que trabajó Steiner y tal, pero bueno, es otro problema, ¿vale? Bueno, pues digo, en mayores dimensiones, ¿qué puedo hacer? Pues sabemos la solución en estas dimensiones, en 1, 2, 3, 4, 8 y 24, y no sabemos más, ¿vale? Entonces, sabemos cotas, hasta 24 está ahí la lista, entonces las que solo hay números, que es el número exacto, la solución, y las otras pues se sabe que están entre tal y cual, ¿vale? Pero no se sabe exactamente cuánto, ¿vale? Y además, claro, los números al principio puede haber una tentación, ¿verdad?, de que 6, 12, 24 va a haber así una cierta regularidad, pero con pocos números es muy difícil establecer una regla general, y ya en dimensión 24 pues tenemos semejante número tan tremendo, ¿vale? Bueno, nuevamente el caso de 8 y 24 está vinculado a las estructuras especiales que tienen R8 y R24, ¿vale? Bueno, estos son ejemplos de problemas en que la dimensión influye, ¿vale? Depende de la dimensión, pues de hecho, no solo que la dimensión influye, sino que además que aquí ya hay una ristra de problemas abiertos, de problemas que no están solucionados hoy en día. Bueno, esto es lo que, aquí para recapitular un poco lo que acabo de decir, pero me voy a pasar a lo que pone abajo, que es el problema de Thomson. El problema de Thomson va a ser otra vez un problema en una sola esfera, pero lo he incluido aquí porque se parece a los problemas anteriores. Los problemas anteriores tenía que ver cómo empaquetar, apilar esferas, o tenía que ver cómo poner las tangentes. Pues ahora voy a ver cómo poner puntos sobre las esferas. Al fin y al cabo, si pongo esferas tangentes a una dada, pues estoy marcando unos puntos ahí, que son los puntos de tangencia. Entonces, por eso voy así al problema de Thomson. Thomson era un físico inglés del siglo XIX y XX, y entonces él tenía un modelo modelo atómico en el cual pensaba que los electrones fluían sobre en una esfera, ¿no? Y entonces, por la ley de Coulomb, pues se repelen los electrones y deberían tener sobre la esfera pues una posición, digamos, cada uno lo más lejano que pudiera de los otros. O dicho con un poquito más de rigor, pues la energía de todo el sistema tenía que ser mínima, ¿vale? Bueno, este problema de distribuir puntos en esferas es uno de los problemas de la reducida lista de Smail. Smail es un matemático que es de origen americano, pero está en Hong Kong desde hace años, y finalizando el siglo XX, pues tiene una lista de problemas, y este es uno de los problemas importantes de esa lista, ¿vale? Entonces, también como en casos anteriores, hay soluciones, ahora no dependiendo de la dimensión, porque estoy con la esfera en el espacio tridimensional, la esfera de toda la vida, pero ahora depende del número, ¿no? Un punto lo pongo donde quiera, 2 puntos los pongo antipodales, 3 puntos pues los pongo formando un triángulo equilátero dentro de un plano ecuatorial de la esfera, 4 puntos formando un tetraedro, 5 puntos formando una bipirámide, 2 tetraedros unidos por una cara, ¿vale? 6 puntos un octaedro regular, los vértices de un octaedro, 12 puntos los tiene el cosaedro. Hay la tentación de que los sólidos platónicos aparezcan siempre, pues no aparecen siempre. En el caso del cubo es fácil demostrar que no aparecen, porque si yo tengo aquí, no se me va a ver, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo aquí 4 puntos y otros 4 que son el cubo dentro de la esfera, y ahora cojo los de arriba y los giro, pues ya están a más distancia. Entonces no es solución del problema el cubo, ¿vale? Entonces, es un problema en el que se sabe la solución para el número de puntos 1 a 6 y 12. Y para el resto de los puntos no se sabe. Y es un problema en que luego además también pues podemos, digamos, la función que separe los puntos, podemos
tratar cualquiera, se inició con la ley de Coulomb, pero podemos poner cualquier función que puede ser relevante o matemáticamente interesante. Pero es un problema que además está muy vinculado a muchas cosas de la naturaleza. Quiere decir que la distribución, estas son imágenes, por ejemplo, de polen o de virus, etcétera, y tienen esta estructura de puntos sobre la esfera regularmente repartidos y lo más separados unos de otros, no están aglomerados en un sitio, ¿vale? O, por ejemplo, en medio pues está la molécula de fulereno, que es la tercera cristalización del carbono, ¿no? Que es con 60 átomos de carbono, tiene 12 caras pentagonales, 20 caras hexagonales y también pues tiene una regularidad en esa distribución de puntos, ¿no? Bueno, por hacer ver más aplicaciones para que se vea que en todo lo tiene, la segunda bomba atómica que se lanzó sobre Japón pues tenía 32 detonadores y entonces había que situarlos digamos simétricamente respecto de la bomba, ¿no? Entonces pues lo que se hizo es en los centros de las 32 caras de un icosaedro truncado. Y un icosaedro truncado es un fulereno, es un balón de fútbol, o sea que son objetos que conocemos muy bien. Bueno, un balón de fútbol de los de estos, ¿vale? Porque ahora ya cada campeonato hay un balón distinto y ya no lo reconocemos. Pero bueno. Bueno. Esto era la segunda parte de eso. Las esferas como barajando varias esferas o las esferas determinando puntos sobre ellas, ¿vale? Y aquí ya hemos visto que aparecen diferencias con las dimensiones, ¿vale? No como en la primera parte, que todas se comportaban igual. Ahora voy a hablar de la tercera parte, que es la que va a ser un poco más técnica, ¿vale? Entonces, espero no aburrir, ¿vale? Por lo menos pondré dibujillos y espero no aburrir. Pero sí que quería comentar, ¿no? Hay una diferencia esencial entre las esferas de dimensión par y las de dimensión impar, así ya de entrada, ¿vale? Entonces, topológicamente las esferas de dimensión par tienen característica de Euler 2 y las de dimensión impar 0. ¿Qué es la característica de Euler? Para hacerlo más ameno, pues en los poliedros regulares que tengo allí, pues vértices menos aristas más caras es siempre 2. Ese es el teorema de Euler que da origen a esta teoría, ¿vale? Eso es la superficie, cuento la superficie del poliedro y cuento los vértices que tiene, las aristas y las caras. Entonces, vértices menos aristas más caras, 2. Si lo hago en un polígono regular, pues ya solo cuento vértices menos aristas. Entonces, vértices menos aristas es 0. Un polígono regular tiene tantos vértices como aristas, ¿vale? Entonces, si voy haciendo esta suma alternada de vértices menos aristas más caras menos caras tridimensionales más caras de 4 dimensiones menos de 5, etcétera, hasta que llegue a la dimensión de la esfera que estoy considerando, tendré lo que se llama la característica de Euler. Y entonces va siendo, por ejemplo, la circunferencia pues es como los polígonos, ¿no? La circunferencia es 0, en la esfera ordinaria es 2, en la esfera de dimensión 3 vuelve a ser 0, la dimensión 4 vuelve a ser 2, va alternándose así. Y esto pues tiene relación con muchos problemas de las esferas, por ejemplo, el hacer campos vectoriales sobre las esferas, poner un vector tangente en cada punto, ¿vale? En todas las esferas, independientemente de la dimensión, puedo poner un vector perpendicular a la esfera, que sea de la dirección del radio, ¿vale? Pero otra cosa es poner un vector tangente y que no se anule. Entonces, solo lo puedo poner si la esfera tiene dimensión impar. Si tiene dimensión par, no lo puedo hacer, ¿vale? Ahora pondré aquí, bueno, no sé si me he pasado el dibujo, es que luego estará el dibujo, si no, ¿vale? Eso tiene que ver con la característica de Euler que acabo de comentar, ¿vale? Hay muchos resultados que siguen siendo ciertos para todas las esferas, ¿vale? Como estos que he puesto aquí, que no voy a leer, ¿vale? Pero son resultados, digamos, que matemáticamente ya son sofisticados. Estos no son de primero ni de segundo, ¿vale? Pero, por ejemplo, el teorema de Borsuk-Ulam, el del medio, pues tiene un corolario meteorológico ahí bonito, que es que sobre la superficie terrestre en todo momento hay dos puntos, uno antipodal del otro, que tienen igual dos medidas, por ejemplo, la temperatura y la presión, si es lo que estoy midiendo, ¿vale? En todo momento que midamos siempre habrá un par de puntos antipodales con esa propiedad. Bueno, estos son iguales para todas las esferas. También son iguales para todas las esferas que están curvadas, que son redondas, como decía al principio, aunque se puede
definir más rígidamente, más detalladamente lo que digo, ¿vale? Con la noción de curvatura seccional, etcétera, ¿vale? Sí pongo aquí un resultado del cual no voy a hablar porque no voy a hacer la diferencia entre homeomorfo y difeomorfo, pero quiero resaltar que es del 2007, o sea, quiere decir que parecen resultados que deberían ser muy conocidos o históricamente conocidos y, sin embargo, pues algunos son muy recientes. Y además, este resultado del 2007 requiere técnicas muy sofisticadas, de flujo de Ricci. Bueno, y lo que había comentado antes de las esferas de dimensión par o impar, en las esferas de dimensión impar siempre puedo poner viento, siempre puedo poner un vector tangente que no se anule nunca en ningún punto, ¿vale? Mientras que en las esferas de dimensión par no puedo hacerlo. En la esfera terrestre siempre tiene que haber en todo momento algún punto en que no sople viento. Si ponemos el viento la dirección que tiene, pues siempre tiene que haber algún punto en reposo, ¿vale? Hay otras propiedades que son específicas de las esferas de dimensión 1, 3 y 7. Las esferas de dimensión 1, 3 y 7 existen tantas direcciones, digamos, de viento, puedo hacer una base, como la dimensión de la esfera. En la esfera de dimensión 3 puedo en todo momento tener 3 direcciones de viento independientes que no se anulen ninguna. En la dimensión 7 también, y en ninguna otra esfera, ¿vale? Y esto tiene que ver con que la esfera de dimensión 1 vive en R2 y R2 son los complejos, entonces la circunferencia son los complejos de norma 1. La esfera S3 vive en R4 y R4 son los cuaterniones, entonces la esfera S3 son los cuaterniones de norma 1. La esfera S7 vive en R8 y R8 son los octoniones y la esfera es los octoniones de norma 1. Es decir, la estructura algebraica, que es lo que me interesa de la moraleja, la estructura algebraica del espacio en que vive la esfera se traduce en propiedades geométricas de la esfera, como la existencia de campos vectoriales independientes sinceros, que no se anulen, ¿vale? Bueno, hay otra historia que tiene muy bien puesto el nombre porque se llama exótica y es totalmente exótica, que la pongo aquí porque este señor Milnor le hizo ganar digamos, el premio Nobel que no existe de matemáticas, la medalla Fields, ¿vale? Desde el punto de vista de la geometría diferencial, todas las esferas hasta la dimensión 6 son iguales y a partir de dimensión 6 empieza a haber otro tipo de esferas y hay 28 estructuras para la S7, 2 estructuras para la S8 y unos números de los cuales es imposible sacar una regularidad, una ley que los defina, ¿vale? Esto que pasa para las esferas pasa para los espacios RN de un modo todavía más sorprendente. Todos tienen una única estructura, salvo R4 que tiene infinitas. Entonces, son cosas que uno no se espera, ¿no? Por eso es el título de las sorpresas, ¿no? Y por eso hace que también los matemáticos, cuando nos preguntan cuántos son 2 y 2, nos tomemos un tiempo en responder, porque nos salta la liebre por donde menos lo pensamos, ¿no? Este señor, Donaldson, recientemente, hace un mes y medio o algo así, le concedió a la Universidad Complutense, digo la nuestra porque yo me doctoré en ella, le concedió el doctorado honoris causa, ¿vale? Entonces, descubrió esto que también pues, es algo inimaginable así de entrada, ¿vale? La demostración pues, también requiere técnicas matemáticas muy sofisticadas, ¿vale? O, por ejemplo, que tampoco voy a entrar, pero usando los números complejos yo puedo definir superficies, curvas, objetos de mayor dimensión, ¿vale? Pues la única esfera que seguro sabemos se puede modelar sobre los números complejos es la esfera ordinaria, la esfera S2. Ninguna de otra las de dimensión impar, por supuesto que no, porque los complejos tienen dimensión par, visto desde el punto de vista real, pero de las de dimensión par, ninguna otra admite, salvo S6, que S6 no se sabe. Tan no se sabe que el que esté muy interesado se va aquí a Marburg, que ahora hay un congreso sobre, entre paréntesis, no, porque no se sabe si sí o no, existencia de estructuras complejas en S6, ¿vale? Digamos, en este ámbito igual es el problema abierto más llamativo. ¿Qué tiene la esfera de dimensión 6 que no tengan las otras? Pues hay que estudiar mucho, pero que de entrada son cosas que resultan, digamos,
o por lo menos a mí, muy llamativas. ¿Vale? Bueno, ¿qué decir, por ejemplo, de la conjetura de Poincaré? Pues la que demostró, que cerró el tema Perelman. Bueno, lo cerró en la versión topológica, en la versión geométrica todavía, en la versión diferenciable todavía no está cerrado, que cerró, digo, y que también mereció la medalla Fields. Pues Poincaré en 1900 exactamente, enunció una conjetura, como había hecho Kepler con sus esferas, y él mismo, esa conjetura que enunció, él mismo la refutó en 1904. Dio un ejemplo, un contraejemplo, como se llama en matemáticas, un ejemplo que contradecía esa conjetura. Y entonces cambió de conjetura y puso otra, que es la que ha permanecido más de 100 años abierta, ¿vale? Y que es la segunda es la que conocemos como la conjetura de Poincaré. El refutar una conjetura, pues no es malo. Es decir, que en la conjetura es un problema abierto y la solución será esta o la contraria. Entonces, en caso de Poincaré, cuando refutó su primera conjetura, que fue él mismo quien lo hizo, pues introdujo un objeto matemáticamente muy interesante, que es lo que se llama la esfera de Poincaré, y además, al refinar la conjetura para anunciar la segunda, pues introdujo la noción de grupo fundamental, que, como su nombre indica, pues ha sido fundamental en la historia de la topología algebraica en el siglo XX. ¿Vale? O sea que el refutar una conjetura pues no es ningún fracaso, es un modo de seguir avanzando, ¿vale?, en las matemáticas. Bueno, la conjetura de Poincaré, como pasa muchas veces en este tipo de problemas, tiene una demostración más fácil en dimensiones grandes que en pequeñas. O sea que primero Smail, el que antes he comentado que anunció su lista de problemas, que es el de la izquierda, pues la probó para dimensiones mayores que 4. Después Friedman para dimensión 4 y después Perelman, que demostró en realidad algo mucho más fuerte, la de Thurston, pues para dimensión 3. Resulta mucho más difícil trabajar en dimensión 3 en este caso que en dimensión 17. ¿Vale? Bueno, aquí pongo, todos son señores vivos, ¿vale? Y ya con esto termino. Pero quería hacer un poco de reflexión, un poco empalmando con lo que había comentado al principio. Después de la recta o del plano, pues los objetos matemáticos o geométricos más sencillos pues son las circunferencias y las esferas. Y sin embargo, como he tratado de demostrar, pues sencillos manóntropo, ¿vale? Es decir, que tienen muchas propiedades muy complicadas, ¿vale? Hay muchas propiedades que son comunes para todas, que no dependen de la dimensión, como están ahí citadas, ¿vale? Pero hay otras muchas que dependen de la dimensión y que, como he comentado, fundamentalmente dependen de las propiedades algebraicas del espacio en que viven. ¿Por qué unos espacios Rn tienen unas propiedades algebraicas y otros otra? Pues también es una cosa muy interesante, pero eso otra conferencia, ¿vale? Porque ya esta se acaba. Hay también una distinción muy grande que aquí tampoco le he podido hacer mucho caso, más que para la existencia de campos vectoriales sinceros, entre las esferas de dimensión par y las de dimensión impar. Digamos que desde el punto de vista de la geometría diferencial, las esferas de dimensión impar son lo mejor, o sea, son las más ricas en propiedades. Son sasakianas, que es una palabra en honor de un matemático japonés llamado Sasaki. En cambio, las de dimensión par no tienen la propiedad análoga, salvo la esfera S2. Es la única que tiene la propiedad análoga, que se llama ser keyleriana. Entonces, hay mucha diferencia de comportamiento entre unas y otras. El tener un campo vectorial globalmente definido, como tienen las de dimensión impar, les da una riqueza muy fuerte, ¿vale? Bueno, también, pues como veo que hay algunos jóvenes aquí en la sala, pues que se animen. Antes de 40 años se puede ganar la medalla Fields, después no, pero tiene ese tope de edad, ¿vale? Entonces, de la gente que ha aparecido aquí en la charla, muchos han ganado la medalla Fields precisamente por estos temas, ¿no? Desde Serre, que no lo he citado, Milnor, que sí, Smail, Donaldson, Thurston, que no lo he citado, pero en realidad lo que demostró Perelman es la conjetura de Thurston, que en particular implica la de Poincaré, la de geometrización de Thurston, Friedman, etc. O sea que es un campo en que es difícil trabajar, pero el que lo consigue es recompensado con ello, ¿vale? Bueno, y luego pues una
una última moraleja, digamos, que es igual también la primera, es que muchos de los problemas que he contado están resueltos, muchos otros están abiertos, muchos otros o algunos han tardado muchos años en resolverse. Entonces, la matemática es una disciplina viva y, como digo, por lo menos para los que nos dedicamos a ella, emocionante y llena de sorpresas, ¿vale? Entonces, es un poco el espíritu de lo que quería fundamentalmente transmitir. Y con esto se acaba la charla.